Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por acompañarnos una vez más en la legislatura y la gente. Vamos a hacer, como siempre lo hacemos, el recorrido por las redes sociales para que ustedes nos puedan seguir viendo más allá de la edición del programa del día de hoy. Esto es en el Facebook, La Legislatura y la Gente, en Twitter, @legigente, en el canal de YouTube, La Legislatura y la Gente, y lógicamente está la página web oficial de la legislatura, que es www.legislatura.gov.ar. Bueno, hoy nos encontramos en la torre del campanario del reloj de la legislatura y vamos a tener ahora una entrevista con alguien que se ocupa muchísimo de los números precisamente de este cuerpo. Esto es nada más ni nada menos que el director del presupuesto. Me estoy refiriendo a Vicente Palermo. Vicente, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por la invitación, a toda la gente que hace el programa. Por la invitación. Vicente, ¿cuánto tiempo hace que vos estás en este cargo de director de la Comisión de Presupuesto y Hacienda? Yo tuve dos periodos. Yo ingresé en el año 1983 y pasé a la Comisión de Presupuesto desde el 89 al 97, que es cuando cerró el antiguo Consejo Deliberante. Posteriormente estuve en otras dos comisiones, siempre como asesor también en la comisión, y en el año 2003 regresé como director de la Comisión de Presupuesto, que se hizo un concurso a los efectos, y desde el 2003 entonces he vuelto a tener... O sea que en tiempos de legislatura vos tenés todos los números en tu cabeza, por definirlo de algún modo. Sí, más o menos, tampoco... Pero, no, bueno, pero es la verdad, es la realidad. Me imagino que probablemente haya alguna otra persona que haya estado también junto a vos todo este tiempo, pero desde el cargo que vos ejercés debe ser la máxima autoridad que tiene y que reúne todas estas condiciones, ¿no? Bueno, sí, te reitero, tenemos toda una parte de lo que venía arrastrando, sobre todo el último periodo del Consejo, donde ya el cambio institucional de la ciudad se había producido, la nueva constitución de la ciudad, y posteriormente, sí, a partir del 2003... Claro. O sea que han pasado las distintas administraciones, pero en el caso tuyo vos permanecés. Vos no pertenecés a una fuerza política, ni respondés a un diputado en particular o a un bloque determinado. No, este es un cargo es una dirección de planta permanente del cuerpo de la legislatura, de la estructura de la... ¿Y nos podés contar sintéticamente, y hasta te diría, si lo podés traducir a términos que lo entienda todo el mundo, ¿no? ¿Cuál sería, por ejemplo, tu rol, tu función dentro de esta comisión? Bueno, nosotros en la comisión tenemos, la verdad, que un amplio espectro de trabajo. No solamente se agota, por supuesto, el más importante es la coordinación y la confección de los despachos y el análisis de los presupuestos para los ejercicios que vienen, así como sus eventuales modificaciones durante el ejercicio. Pero no se agota, alguno piensa que solamente es eso y la verdad que no se agota porque precisamente por ser la comisión que se encarga de todo lo que es el gasto de la ciudad, precisamente todas las leyes que involucren un gasto que se debe imputar al presupuesto pasan por esta comisión. Entonces la verdad que uno después de un tiempo en la comisión va teniendo contacto con el total de la gestión, porque la verdad que los temas que atraviesan son variados, que puede haber una ley que impacta de salud, que impacta de educación o en el ámbito de la obra pública, y al contener un gasto tienen que pasar por la comisión, lo cual hace que uno se interese además y tenga que por lo menos conocer cuáles son los tópicos precisamente de esa ley para después poder hacer los despachos que corresponden y que pasan por la comisión. Nosotros tenemos además la comisión que es más numerosa. Si ustedes miran en la distribución de los miembros de las comisiones, la nuestra tiene 23 miembros y creo que la segunda tiene 17. Por algo también marca esa cantidad de diputados que tiene. Estamos hablando de un tercio de la legislatura, de los miembros de la legislatura pertenecen a la Comisión de Presupuesto, lo cual da una garantía inclusive digamos, de observación sobre las leyes que pasan por la comisión y sobre el presupuesto mismo. ¿Y cuál es la diferencia que hay entre, por ejemplo, en el rol e inclusive, si querés, en la responsabilidad, ¿no?, del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que ahí sí es un cargo partidario,
y el director de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Bueno, el presidente de la comisión es un diputado, es electo presidente de la comisión por sus pares, que son designados por la propia comisión, designan al presidente. Normalmente el presidente de la comisión pertenece al sector político que es el jefe de gobierno, siempre ha tenido estas circunstancias. Y bueno, es la parte política que hace a lineamiento político de algunas cuestiones que llevan tanto el presupuesto como las otras leyes, a los consensos. El diputado, el presidente de la comisión, se encarga de ver los consensos que pueden llegar a tener los expedientes que están en análisis, donde hay a veces entre las reuniones de los asesores, que tenemos muchas en la comisión, donde hay a veces posiciones encontradas sobre una cuestión técnica y hay que dirimirlo, o sobre algún propio planteo que hay sobre un expediente. Y el presidente de la comisión es el que tiene la difícil en esos casos tarea de conseguir ese consenso entre las dos posiciones que llevan a que la legislatura apruebe sus leyes. Hay leyes que la verdad que cuando se hizo la Constitución de la ciudad le impuso, y pasan por nuestra comisión, mayorías específicas de 31 votos, de 40, donde la verdad que el consenso sobre el tema que se trata tiene que ser, por los números, bastante amplio. Y el presidente de la comisión, además de conocer... un poco acerca de ese proceso, si se quiere, de cómo es el tratamiento de la denominada ley de leyes. Aparte, no sé por qué es ley de leyes. ¿Por qué es ley de leyes? Bueno, ¿no es la Constitución la ley de leyes? Bueno, yo supongo, es de pensar, es probable, si uno hablara, y ahí uno podría decir, por mi formación, yo soy abogado, uno podría decir que la Constitución es la madre, y entonces está por encima del plano de las leyes. La verdad que hay artículos de la Constitución y que han ocurrido en otras épocas, que sin tener una ley específica sobre el tema, la Corte Suprema los ha hecho directamente operativos, en el caso de algunos derechos. Y entonces ni siquiera se han necesitado leyes para hacer operativos esos artículos de la Constitución. Entonces uno podría decir, en algún plano, bueno, la Constitución está por encima, lógicamente, del resto de las leyes. Y la ley de leyes, porque como recién yo te comentaba, la verdad que muchísimas leyes, o casi todas, tienen una impronta de costo. La gente eso lo sabe o lo intuye, todas tienen un costo. Y la verdad que es precisamente en el presupuesto donde se asignan esas partidas que hacen que muchas de esas leyes que sanciona la legislatura se hagan posibles ser llevadas adelante. Sin una asignación presupuestaria, muchísimas de las leyes que sanciona esta legislatura no podrían llevarse a cabo. Algunas deberían ser diferidas, como de hecho se hacen, diferidas a un ejercicio posterior, porque no han sido programadas en este propio ejercicio. Es como una economía general, no están programadas y a determinada altura del año hay leyes que tienen un costo presupuestario importante y que hay que diferirlas para un ejercicio posterior. Claro. Te pedía que nos expliques cómo funciona el proceso de aprobación del presupuesto, ¿no? Lógicamente. Sí. Bueno, el proceso general nace precisamente con un artículo de la Constitución, donde la propia Constitución le ordena al jefe de gobierno una fecha específica de presentación del proyecto de presupuesto. Y también no solamente eso, sino que le indica que es el único que puede hacer. Estamos hablando de qué es el gasto que van a tener en el año próximo. Exactamente. Ese proyecto de presupuesto tiene que ingresar el 30 de septiembre. De hecho, ocurre siempre igual. Así lo marca la Constitución, por eso te digo, nace en ese artículo, donde marca y nace en otro artículo que es un deber del jefe de gobierno confeccionar el proyecto de presupuesto. A partir de ahí la comisión inicia, junto con ese presupuesto ingresan también dos leyes que van... Vencido ese plazo se utiliza el presupuesto anterior, ¿no? No. El presupuesto anterior se utiliza en tanto y en cuanto el presupuesto no haya sido aprobado al 1 de enero del ejercicio posterior. Es al 1 de enero. Si no está aprobado,
debe tenerse en cuenta el del ejercicio anterior, bien decís vos, una continuidad. Junto con la ley de presupuesto ingresan la ley tarifaria y el Código Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, claro. Uno es el que marca cuáles son los hechos imponibles, el Código Fiscal, y otro el quantum de lo que hay que pagar, que es la ley tarifaria, cuánto hay que pagar por esos impuestos. Otra ley que se tiene muy en cuenta, y cuando yo se las nombre se van a dar cuenta la importancia que tiene, es la Ley 70, que es una ley de la ciudad por el número. Vos te imaginarás que fue hecha en el primer año de legislatura, que es una ley que es la homóloga a la Ley de Administración Financiera de la Nación. Ahí hay toda una serie de pautas que están detalladas en los artículos que indican cómo tiene que ser confeccionado, con qué datos, con qué antecedentes debe ser confeccionado el presupuesto. Es una ley extensa porque trata distintas cuestiones, inclusive que hacen al ámbito presupuestario, pero los artículos de esta pregunta que vos me hacés, allí están determinadas una serie de procedimientos y datos que tiene que contener el presupuesto. Análisis de gestión, planillas con determinando los recursos, planillas determinando los gastos. Y volviendo al punto del desarrollo, una vez ingresado, nosotros desde la comisión organizamos una serie de reuniones en la cual asisten todos los ministros del Poder Ejecutivo que tienen partidas presupuestarias que defender y cuyas partidas están asignadas en ese presupuesto, así como también de los entes autárquicos y los otros poderes de la ciudad. Concurren los máximos responsables del Consejo de la Magistratura, del ente autárquico de la Defensoría del Pueblo, del propio Tribunal Superior de Justicia de la ciudad. Son todas áreas que tienen una consolidación presupuestaria en el presupuesto y vienen acá a explicarle a los diputados, que son aquellos que tienen que aprobar las partidas, en qué van a gastar la plata en el ejercicio futuro, e incluso hacen un relevamiento sobre la gestión del ejercicio en curso. Frente al fin de ciclo de cada presupuesto, ¿no? ¿Se termina ejecutando todo el presupuesto o hay veces que sobra dinero y que lo reasignan o lo guardan para el próximo periodo? Sí. ¿Cómo se trabaja con eso? Dos cuestiones. Muy pocas jurisdicciones ejecutan los totales del presupuesto. La ciudad ejecuta 97%, pero esos valores de ejecución presupuestaria son muy altos. Yo creo que la ciudad debe ser una de las jurisdicciones que mayor, sacando el gobierno nacional, que mayor ejecutan, porque el problema que tiene el gobierno nacional, lo voy a sacar aparte, porque como tiene un presupuesto, pero además a mayores recursos se asigna directamente a ese presupuesto, y normalmente es mucho mayor la asignación después de presupuestaria que la del presupuesto, lo ejecuta. Pero las otras jurisdicciones no llegan hay muchas que no ejecutan el 90%. ¿Y en el caso de la ciudad siempre están en el 97%? Sí, en 95, 97, 98%. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que una ¿Y lo que no se ejecuta qué pasa? No, las partidas que no se ejecutan caen. Hay que volverlas a asignar el año que viene. Claro, claro. Pero hay distintos factores por los cuales no se ejecuta. No ejecutar una partida significa que uno se presentó a una licitación porque hizo una licitación de cualquier cosa. Vamos a hablar de una obra porque me parece que la gente asimila más a las licitaciones de las obras. Y de repente la licitación se declaró desierta o los precios están fuera del rango de la oferta presentada por la ciudad, el presupuesto testigo. Y entonces esa obra hay que diferirla hasta que no se vuelva a realizar un nuevo llamado a licitación. Reitero, un 97% de ejecución es una muy buena ejecución y hay muy pocas jurisdicciones.
Bueno, después de tantos años y teniendo en cuenta que tu labor durante todo el año es precisamente la ejecución presupuestaria, en tu vida privada, vos trabajás de la misma forma, tu esquema es igual, vamos a ejecutar este presupuesto en casa, si no lo ejecutamos lo guardamos y lo licitamos de vuelta. Bueno, sí, yo creo que una buena administración general es una cuestión importante para toda la familia. Y tanto como acá el presupuesto se dirime, toman la decisión 60 legisladores, en la casa de cada uno toman la decisión, en algunos casos, la familia entera. Claro. Así que tampoco uno puede... Seguro. Te agradezco muchísimo. No, de nada, muchas gracias a ustedes una vez más y a su disposición para cualquier consulta. Hacemos una breve pausa y continuamos en instantes con la legislatura y la gente.